Buenos días y bienvenidos a esta nueva edición de Punto de Encuentro, plataforma creada por la Asociación de Profesores de Andalucía, de profesores de Escuela Oficial de Idiomas de Andalucía, gracias a la iniciativa de nuestro presidente Desiderio. Y en esta ocasión vamos a tener la oportunidad de compartir con algunos profesores de alemán de la Comunidad Autónoma de Andalucía sobre diferentes aspectos de la enseñanza de idiomas en nuestra comunidad. Y para ello, pues quiero dar la bienvenida a nuestra compañera de la Escuela Oficial de Idiomas de Cádiz, Belén Caro. Buenos días. Buenos días, Belén. Quiero dar la bienvenida también a Christoph Bröckling de la EOI de La Carolina. Buenos días. Bienvenido. Y quiero saludar también a Elmar Weber de la EOI de San Fernando. Muy buenos ¿Qué tal? días. Buenos días. Y mi nombre es Juan Vicente Vega, formo parte de la APOI, como también forma parte de ella nuestro compañero Christoph Bröckling. Y bueno, pues me gustaría dar paso a la primera cuestión que hemos planteado, que es en qué momento se encuentra ahora mismo la enseñanza de idiomas del alemán, porque me gustaría recordar en este punto que el alemán tiene una importancia dentro de los idiomas que se están ofreciendo en Andalucía, en las escuelas oficiales de idiomas, muy destacable, puesto que desde la fundación de la primera escuela oficial de idiomas, que es la Escuela Oficial de Idiomas de Málaga, ya existía el alemán en el año 1900, en el curso 1970-71, era uno de los 3 idiomas que ya se impartían en la primera Escuela Oficial de Idiomas de Andalucía hace más de 50 años. Entonces, bueno, pues el alemán siempre ha estado en primera línea, incluso se ha disputado durante algunas décadas un poco, digamos, ese destacado lugar dentro de los 3 idiomas, se lo ha disputado un poco también con el francés. Evidentemente estamos hablando del inglés, francés y alemán. Y el alemán, bueno, pues como digo, ha pasado por diferentes fases en cuanto a demanda y en cuanto a repercusión. Y bueno, y me gustaría saber un poco en qué momento veis vosotros que se encuentra ahora mismo la demanda del alemán. Y quisiera que en esta primera cuestión a lo mejor nos centráramos más en la enseñanza presencial y luego ya iremos entrando también en otras modalidades, ¿no? Para ver cómo es la demanda del aprendizaje del alemán en otras modalidades que se están ofreciendo también en la Junta de Andalucía, ¿no? Pero en primer lugar, pues en cuanto a la enseñanza presencial, ¿cómo veis ahora mismo la demanda del alemán y la asistencia del alumnado? Y por empezar, pues si quiere Belén, pues Sí. dar su punto de vista. Bueno, desde mi punto de vista, pues el alemán sigue teniendo importancia, sigue siendo un idioma relevante en las escuelas oficiales de idiomas y la verdad es que contamos con una amplia gama de perfil de alumnado, ¿no? En cuanto a enseñanzas de alemán, nos está viniendo muchísima gente con interés laboral, profesional, pues para ampliar sus metas laborales. Esto es un punto importantísimo en nuestro departamento. Pero luego también contamos con otro sector que viene pues por cuestiones familiares, cuestiones de que son gente jubilada, que tienen sus hijos, sus nietos en países de habla alemana, pues en Suiza, en Austria, en Alemania. Entonces, de pronto nos encontramos con un perfil bastante distinto a lo que estamos acostumbrados, ¿no? Siempre hemos tenido muchos estudiantes universitarios, hemos tenido gente del sector turístico, hemos tenido gente de ingenierías, etcétera, como decía yo al principio, con un perfil de profesional más bien, ¿no? Pero ahora sí que contamos con un grupo importante
pues eso, de gente que se ha jubilado y tiene su gente fuera, pues como todos sabemos, los países de habla alemana acogen a muchos españoles que no encuentran trabajo en este país y se tienen que ir, o bueno, o por razones laborales o por familiares, ¿no? Entonces, bueno, me parece interesante ese cambio que ha habido, ¿no? De niveles, de perfiles, perdón. Ok, muy bien. Gracias. Elma, ¿qué aportarías a Bueno, esto? respecto a lo que observamos, por ejemplo, en la escuela de San Fernando, un poco es parecido. Es decir, si miro ahora el alumnado que tenemos muchos estudiantes, tenemos varios alumnos o alumnas, ¿no? de los colegios alrededor que tienen mucho interés en aprender alemán, bueno, también por muchas razones, o porque les interesa la historia, o porque tienen familiares o ven el futuro en servicio militar, por ejemplo, y que quieren viajar. Y también es verdad que observamos que no hay tantos estudiantes de ingeniería como antiguamente, sino que son personas particulares, lo hacen por interés en realidad, y un poco en la misma línea que ha comentado Belén. Ok, muchas gracias. Christoph. Sí, yo estoy de acuerdo que lo que han dicho Belén y Elma. En mi escuela, que es una escuela más pequeña, tenemos más o menos la misma situación, pero en mi caso yo también tengo muchos adolescentes con interés de ya pensando en el futuro para su vida, tal vez algún momento en su vida, trabajar o estudiar en Alemania, y por eso están muy interesados y muy motivados. Yo creo que lo que nosotros tenemos son también alumnos normalmente que son muy motivados y muy estudiosos. Vosotros los adolescentes. Y también, como conocen otro idioma, inglés, francés, aprenden bastante rápido y trabajan muy bien en el idioma. Ok, muy bien. Bueno, pues al hilo de esto que estáis respondiendo, que parece claro que el perfil se está diversificando bastante con respecto a lo mejor a las últimas 2 décadas, ¿no? Donde es cierto que, bueno, pues que el alumnado acudía fundamentalmente por razones laborales y muchas veces también por, bueno, pues por desarrollar digamos, sus inquietudes laborales cuando tenían una alta cualificación y como ingenieros, pues a lo mejor tenían que seguir desenvolviendo o desarrollando su actividad y mejorando su currículum, y entonces era fundamental saber el alemán, ir también a Alemania para formarse allí, etcétera. Entonces, es verdad que ha mejorado, bueno, que ha cambiado mucho y está muy diversificado y probablemente ese perfil tan amplio a lo mejor condicione también un poco la elección del material que se esté usando en las escuelas oficiales de idiomas del alemán dentro de lo que las editoriales nos ofrecen. Estamos hablando ya pues, un poco de los métodos, ¿no? de los libros que usamos, independientemente de que podamos hablar a lo mejor también de la posibilidad de trabajar sin libro. Pero en principio, bueno, yo tengo que confesar que hace ya, bueno, bastantes años que no imparto clases de alemán, porque, bueno, me hice cargo de la dirección de la Escuela Oficial de Idiomas en el 2011 y desde entonces ya no imparto, pero sigo un poco también cómo se trabaja en el departamento nuestro de aquí de alemán y intento estar un poco al tanto también de qué se hace en otras escuelas. Yo quiero recordar bueno, pues bueno, cuando yo era jefe de departamento, pues había siempre un poco una división en la preferencia del método que se usara y, bueno, pues había unos métodos que a lo mejor eran un poco más, que se centraban más en la gramática y se centraban mucho también en ofrecer esquemas explicativos, ¿no? Donde el fenómeno nuevo tratado se explicaba de una manera pues, íntegra, a veces incluso más allá de lo que se estaba dando en el momento, y otros que eran más paulatinos, un poco más intuitivos, más comunicativos, donde quizás no se ofrecía tanto esquema gramatical o tantas explicaciones, sino solamente lo que fuera importante en el momento, quizá también un poco inductivo, un poco confiando más en la capacidad de la autonomía
del alumno, ¿no? Para hallar sus propias conclusiones, etcétera. En fin, que dependiendo de los métodos que se estén usando, pues muchas veces el foco puede estar en una vertiente o en otra. No sé cómo lo veis vosotros, no sé, con qué tipo de material estáis trabajando actualmente. Por ejemplo, empezamos por Belén de nuevo. Sí, mira, a mí me parece que en los últimos tiempos, como tú bien has dicho, ¿no? En las últimas décadas, yo creo que se ha conseguido por parte de las editoriales fusionar un poco esos caminos que tú describes, ¿no? Es verdad que había métodos que eran muy gramaticales, otros eran demasiado comunicativos en el sentido de que a veces hacían unas estructuras muy complejas en niveles muy, muy bajos, ¿no? Entonces eso también desconcertaba mucho al alumnado. Y yo creo que en este momento nos encontramos con métodos realmente muy buenos porque consiguen fusionar estas cosas, ¿no? Consiguen que haya una parte gramatical, como obviamente es que es lógico que el idioma está basado en la gramática, ¿no? Eso no lo podemos obviar, ¿no? Entonces yo creo que sí, que hay parte gramatical, estructuras determinadas, etcétera, pero también con un enfoque comunicativo muy importante. Entonces, a mí los métodos actuales me parece que están en una línea muy, muy positiva y que se puede trabajar muy bien con ellos. Y bueno, que se puede un poco pues tener una base gramatical importante basada en la comunicación. Entonces, en este sentido creo que hemos evolucionado muy mucho. Ok, muy bien. ¿Y Elma? Bueno, el tema de los métodos siempre yo creo que es una cosa que hablamos mucho en el departamento. Yo creo que todavía no hemos encontrado el método perfecto, Ni óptimo, que llegará. nos evita buscar aparte material adicional, ¿no? Yo creo que ahí, con envidia muy sana, tengo que decir, yo creo que en inglés tienen un método fantástico que ofrece además para EOI muchísimo al profesorado y al alumnado también. Pero bueno, es verdad que tanto el diseño como el enfoque ya hoy en día de los métodos ha cambiado. Más central es el tema de comunicación, que sea más comunicativo. Se ha reducido bastante el tema gramatical. Quizás a veces demasiado, porque a veces ya también se suelta ahí una cosita de gramática y dices, bueno, ya cuéntate que viene, ¿no? Entonces ya hay que verlo y con el tiempo subsanar lo posible o adaptar, digamos, el método a la enseñanza que tenemos y sobre todo porque tenemos, como hemos dicho al principio, un alumnado ya muy diverso, es decir, niños adolescentes con 15, 16 años y personas con 60, 70, es decir, ahí tiene que caber todo, tiene que ser interesante para todos y es el reto que tenemos y que nos lleva nuestro tiempo, que también hay que decirlo. Perfecto. Muchas gracias, Elma. Christoph. Sí, yo creo que yo no tengo esos conflictos con mi departamento porque soy departamento único, pero, pero yo siempre, desde mi formación como profesor, estuve en el lado de no dar demasiado enfoque a la gramática porque quita mucho a veces la comunicación, porque la gente luego empieza a pensar y no quiere cometer errores. Yo creo que lo más importante es que el alumnado aprenda a comunicarse para que vea que de verdad el idioma le sirve para algo y que se entiende. Y en el fondo, claro, hay que enseñar la gramática, pero los libros nuevos, por ejemplo, que estamos utilizando ahora, todavía lo tienen, la gramática, pero no lo tienen enfocado con tantas tareas de gramática, más tareas comunicativas, tareas reales, tareas donde el alumnado de verdad puede encontrar cuando se va a Alemania o algo, y mucho más material aparte, audios, cosas que ayudan mucho para hacer las clases más leves, más interesantes para el alumnado. Muy bien, muchas gracias. Pues sí, efectivamente, esto que estáis comentando, esto que dice Christoph también, bueno, procurar que la gramática tenga quizá el lugar que le corresponde, pero sin comerle terreno a la comunicación, yo creo que eso es importantísimo. Sí. La verdad es que, bueno, pues yo recuerdo también que yo he estado durante bastantes años iniciando, sobre todo cuando daba clase a los niveles iniciales, al A1,
sin usar libro en absoluto, es decir, sin usar libro durante aproximadamente un mes. Y en ese mes, pues a base de repetición y a base de escenificar situaciones de saludo, de presentarse, etcétera, etcétera. Y de hecho, pues les advertía es decir, ni les decía qué libro íbamos a usar, ¿no? Para que no tuvieran la tentación, ¿no? Y la verdad es que funcionaba bastante bien. Sobre todo, hay algo que yo recuerdo bueno, pues que al menos a mí me funcionaba bastante bien, y es el hecho de iniciar las clases solo hablando y haciéndoles repetir, y al no tener ellos un referente escrito que les puede inducir a pronunciar según ellos creen que hay que pronunciar, tal como se escribe, y muchas veces también quizá con el referente de la pronunciación del inglés. Muchas veces, cuando la memoria no hace el esfuerzo de a ver cómo lo pronunciaba el profesor o cómo se pronunciaba en el audio que escuchábamos, sino que tiene un referente escrito, tiende a pronunciar según ese referente escrito, ¿no? Y entonces yo, bueno, pues yo sé que esto es discutible, pero yo, pues más o menos durante un mes no usaba libro, para que aquello que luego vieran, ya lo hubieran escuchado un montón de veces y luego dijeran, y se escribe así. Pues Sí. entonces, y que de alguna manera eso pues les ayudara a hacerse un poco con la pronunciación, que es otro de los aspectos, por supuesto, aparte de la gramática, ¿no? Sí. Y, en fin, entonces no sé yo si, no sé, vosotros a lo mejor habéis hecho Sí. algo parecido, Belén. En la misma línea, sí, en la misma línea que tú, Vicente. A mí me parece súper importante, ¿no? Porque es el primer contacto que tienen con este idioma, el hecho de que sea simplemente que te escuchan a ti y ellos te repiten y juegan con esas primeras frases, con esos primeros diálogos, ¿no? De conocerse, etcétera. Y a mí esa parte me parece importantísima, porque como tú bien dices, una cosa es que tú lo escuches y lo repitas, y otra cuando lo ves ya escritos, ya esas frases escritas parece como que ya cambia todo, ¿no? A partir de que empiezas con el libro, cambia todo el proceso de enseñanza-aprendizaje. Efectivamente, sí. Y hay una cosa, por ejemplo, que, bueno, pues algunos opinaban que de esa manera se avanzaba más lentamente, pero yo no estoy de acuerdo con eso, porque la verdad es que hay un momento en el que cuando ya sí se empieza a trabajar con el libro, que el avance es mucho más rápido si se ha trabajado ya antes, solamente de forma oral, ¿no? Entonces, bueno, pues al fin y al cabo pienso que tampoco, ¿no? Sí, Que no se pierde mucho tiempo. completamente de acuerdo contigo, completamente de acuerdo, porque además es verdad que en esas primeras frases de iniciación a las presentaciones de, por ejemplo, bueno, de dónde eres, dónde vives, cómo te llamas, etcétera, es que ahí estás viendo ya una parte importantísima de la pronunciación alemana, con lo cual el avance es brutal, ¿no? Cuando empiezas con el libro, todo eso ya lo tienes avanzado. Y cuando lo ven escrito ya lo tienes avanzado, es que eso ya lo han, como que ya lo llevan en vena. Esa pronunciación de la W, ¿no? De los diptongos, etcétera, es que ya has trabajado todo eso de forma natural sin que apenas se hayan enterado, y cuando lo ven escrito tarda 5 minutos en decirles, pues mirad, esto es tal, 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 que ya eso lo llevas avanzado. Y sobre todo al principio yo creo que hay que ir paulatinamente, porque también hay un alumnado que llega a clase que también compara muchas veces el alemán con chino, o como decir que es muy complicado, qué miedo, cómo se pronuncia, ¿no? Que entonces eso se trabaja muy bien en este primer mes, digamos, de contacto, repitiendo mucho tareas muy parecidas, ¿no? Para que se sientan cómodos, seguros, y entonces ya, como decir, ¿no? Ya luego se puede empezar con el libro perfectamente y el avance va muy bien. Efectivamente, sí. Muchas veces, solo porque el alumnado todavía no había comprado el libro, es normal que yo casi el primer mes entero trabajo sin libro, porque hay muchas situaciones sobre presentarse y todo, se puede hacer repitiendo muchas veces en clase, al principio otra vez y otra vez, pero luego ya llega el momento cuando el alumnado, sobre todo los más académicos que quieren aprender, ya empiezan a preguntar las reglas de pronunciación y las reglas de los verbos, y los ya porque están acostumbrados a este tipo de enseñanza, y cuando llega el libro ya la cosa va un poco más, no sé, a veces creo que incluso que el libro a veces lo corta un poco,
Pero claro, llega un momento cuando también tienes que ordenar un poco la unidad de los niños y todo. Pero el primer mes me gusta mucho porque también la curva de aprendizaje, ¿no? Es tan alta para ellos y disfrutan mucho y ven que lo que ha dicho Elma, que no es tan difícil como todo el mundo dice. Muy bien. Bueno, y en cuanto a los métodos, a lo mejor otro aspecto interesante es también cómo las editoriales se preocupan por actualizar los contenidos, sobre todo ya en los niveles un poquito más altos, ¿no? Que sean contenidos del interés realmente del alumnado y no sean ya obsoletos, ¿no? Y el alumnado no tenga absolutamente ningún interés por ellos, ¿no? Entonces, eso es otra cosa que, por ejemplo, yo valoraba bastante a la hora de elegir el método, y había unas editoriales más proclives a actualizarse que otras, sobre todo en eso, en los temas elegidos, ¿no? Yo no sé si eso también os, bueno, pues, ha tenido una repercusión un poco en vuestra elección del material que usáis. Sin duda es un criterio a tener en cuenta. Cuando hablamos de métodos que son ya para niveles altos, pues sí que es un criterio el ver que son temas que sean de interés. Como bien decía Elmar antes, el espectro de alumnado que tenemos es muy amplio y tiene que ser interesante tanto para el que tiene 16 años como para el que tiene 80, ¿no? Que también hemos tenido alumnos que rozaban los 80 años. Entonces, yo creo que sí que es muy importante tomarse su tiempo en el departamento, analizar los distintos métodos que nos ofrecen las editoriales y conseguir dar con aquel que tiene temas de verdad que sean eso, actuales y de interés para el mayor número de personas posible. Nunca existe el método, o sea, el método infalible no existe, el perfecto no existe, siempre el profesor tiene que poner de su parte, ¿no? Pero por lo menos que el grueso del libro sí sea de interés para la mayoría. Sí. Sí. Lo estamos haciendo ahora mismo también en el departamento. Queremos cambiar los métodos para P1 y para P2 y estamos mirando precisamente eso, ¿no? Los nuevos métodos que presentan, digamos, las 3 editoriales que más nos interesan. Y es verdad, ya una de las observaciones que hemos hecho es, en uno aparecen temas un poco abstractos, como teatro, no sé, como temas de no tan interés actual que puede servir para todo el mundo, ¿no? Entonces hay otros que sí que son cosas que dicen, mira, esto se puede tratar y trabajar en clase perfectamente y interesa a todo el mundo. Así que yo creo que es fundamental. Sí. ¿Alguna cosa más? ¿Sí, Cristo? No, Bueno. que obviamente después hay métodos en los que uno pues dice, este tema no interesa, pues ¿no? Claro, lo que decíamos, que el libro ideal no existe, pero sí que es verdad Claro. que la labor del profesorado muchas veces consiste en eso, en decir, pues mira, de este tema vamos a pasar un tupido velo y Sí. a lo mejor introduces algo que la gente sí te está demandando en tu grupo, ¿no? Y lo elaboras tú aparte, ¿no? Sí, eso es. Yo creo que, bueno, yo en mi escuela llegamos hasta B1 y yo ya al final de B1, a veces en los libros ya aparecen cosas que para mí no están adaptadas para un tema de B1. Pero yo creo que si impartimos un tema de nivel más alto, también tenemos que ser más flexibles, como ha dicho Belén, buscar cosas en diferentes libros, ahí tenemos una tarea, un texto, un audio interesante de otro libro, cogerlo de ahí, Sí. porque muchas veces no encontramos un libro que nos da para todos, ¿no? Efectivamente. Ahí el profesor tiene que trabajar en buscar materiales adecuados. Eso es, sí. Al final, bueno, de eso se trata y también en todas las modalidades de enseñanza, pues siempre al final es el profesor el que hace la elección también del material más adecuado según el perfil de su alumnado, ¿no? Pues bueno, pues muy relacionado con esto, a lo mejor podemos entrar en el segundo tema que tenemos un poco planteado para este debate, que es un poco la imagen que trasladamos los docentes del país o de los países que representamos, ¿no? Al enseñar el alemán, porque qué duda cabe que digamos que esa pues bueno, enseñanza del idioma pues implica más cosas, implica una educación, digamos, transversal también, ¿no? De cómo trasladamos nosotros la cultura del idioma, ¿no?
correspondiente al idioma. Entonces, ese aspecto de la Landeskunde, ¿no? Que siempre pues, se ha hecho mucho hincapié en que de alguna manera eso muss immer mitschwingen, ¿no? Como se dice, Landeskunde muss mitschwingen, que de alguna manera pues tiene que estar ahí presente, ¿no? Y entonces, pues, ¿qué imagen solemos trasladar de los germanos? ¿O hacemos siempre, o hacemos como una cata a ver qué es lo que el alumno entiende por qué es lo alemán o lo suizo o lo austríaco, en fin, qué es lo germano? ¿Cómo enfocamos nosotros eso en nuestra clase? Por ejemplo, Belén. Sí, bueno, yo creo que en este sentido también los métodos actuales es algo que tienen muy presente, ¿no? Y ya desde el principio te encuentras, pues, incluso en los saludos, distintas formas de saludar en los distintos países de habla alemana y tal. Entonces, yo creo que también se avanza en esto y, por supuesto, es que es importantísimo hablar de la cultura de los países donde se habla esta lengua, ¿no? Porque la lengua está absolutamente ligada a la cultura de los que hablan esa lengua. Y creo que son temas que hay que abordar en clase en todos los niveles. No solamente las fiestas que se celebran, cómo se celebran y tal, sino abordar incluso pues, características del idioma según en qué sitio te encuentras, hablar de los dialectos, de las distintas costumbres que hay en cada región, etcétera, ¿no? Intentar trasladar al alumnado lo más ampliamente posible en qué consiste este idioma y en qué consiste los países donde se hablan, ¿no? Hay que tenerlo presente siempre. Okay, sí. Elmar. Y sobre todo también acabar con quizás algunos clichés, estereotipos Bien. que pueden tener sobre los alemanes, ¿no? Que está bien que seamos personas serias o responsables, pero también tenemos nuestro sentido de humor. Hay programas y cosas que se puede reír, ¿no? Y entonces, bueno, yo como que soy del sur de Alemania, de Baviera, de Nürnberg, entonces intento también siempre un poco emprender la moto de los aspectos bonitos que hay de esa zona. Y bueno, pues por supuesto no pueden faltar algunas actividades que se celebren, que eso también siempre el alumnado lo celebra mucho, le gusta mucho. Sí. Y nada más empezar el curso, por ejemplo, hace un pequeño Oktoberfest, que una salchichada y todas esas cosas, le chifla mucho y ya, bueno, pues ya empieza bien el curso y ven que el alemán no es nada tan serio, ¿no? Claro, perfecto. Totalmente de acuerdo. Al principio del curso siempre hay que preguntar al alumnado sobre los nuevos alumnos que tenemos, qué imagen tienen, qué experiencia tienen, si han estado una vez en Alemania, y de ahí ya pues saca muchas cosas. Y lo que yo noto también es un interés muy grande de cosas culturales que me preguntan, y a veces me sorprenden también los alumnos de cosas que saben de la historia, que tienen bastante interés en ver cosas de la cultura e historia alemana. Y también trabaja mucho con el humor. Enseña vídeos o situaciones en que ellos tal vez se pueden encontrar en una situación un poco rara. El saludo, cosas de, por ejemplo, llegar demasiado pronto o demasiado tarde a una cita, o cosas que en Alemania son muy graciosas y raras para otra persona, y eso es una cosa que a mí me gusta y ellos disfrutan también. Muy bien, muy bien. Y en este sentido también me gustaría hacer un apunte de la importancia de los auxiliares de conversación que aportan tanta riqueza en la clase, porque claro, una cosa es el profesor y tal, y otra cosa es que venga una persona recién llegada del país, ¿no? Y que pueda aportar tantísimos datos culturales. Me parece muy importante comentar hacer este pequeño aporte. Fundamental, fundamental. La verdad es que sí. Sí, bueno, ahora que has mencionado a los auxiliares de conversación, recuerdo concretamente a uno que tuvimos, bueno, pues cuando yo empecé en esta escuela, en el 96, cuando empecé en la escuela de Málaga, tuvimos a un chico que había estado, bueno, pues había estado viviendo en la RDA, vamos, se había criado en la RDA,
y entonces él vino un poco a ofrecer su visión de cómo vivió él el cambio, ¿no? Y eso pues lo usó mucho en clase, y la verdad es que fue una experiencia muy enriquecedora y que yo creo que acercó al alumnado mucho a un aspecto de la historia actual de Alemania, y creo que sensibilizó muchísimo también al alumnado con toda esa situación, y la verdad es que fue muy, muy, muy enriquecedor. Es decir, una persona que pudiera contar en primera persona cómo vivió él los cambios, ¿no? Lo bueno y lo malo que vio en los cambios. Sí, Claro. sí, sí. Hay otra cosa que quizá no sé cómo os pasa a vosotros, pero por ejemplo, yo espero que no me escuche ningún suizo, pero es siempre un poco la parte que cojo, que Aquí trato un tenemos poco un menos. suizo en el departamento, ojo, Sí, sí, a sí. nuestro Christoph. Total, que bueno, ahí intento explicar cosas, pero claro, verdad, si no tiene mucho, vamos, la parte que menos conozco, entonces menos puedo trasladar realmente. ¿A qué te refieres A al suizo? costumbres, claro, A costumbres, efectivamente vale. el país, ¿no? Que sí, Sí. tenemos siempre los tres países, entonces el que menos puedo aportar de primera mano siempre es Suiza. Sí, 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 sí. Yo también. No, pero bueno, qué duda cabe que ahí tenemos la oportunidad un poco también de ofrecer esa variedad también del ser germano de alguna manera, que yo creo que es muy interesante y que sobre todo, bueno, pues que abre también los ojos a mucha gente que quizá tenga a lo mejor una imagen un poco más simple, ¿no? De lo que es lo germano, ¿no? Por llamarlo de alguna manera, ¿no? Vale, muy bien. Bueno, pues yo creo que ya, pues ese otro aspecto quizá que habéis mencionado de qué imagen es la que trae ya de casa el alumno de lo alemán, ¿no? Pues yo creo que más o menos ha quedado ya contestada también, Sí. ¿no? Con lo que habéis comentado, ¿no? Muy bien, pues en cuanto a otro aspecto, por ejemplo, el reto que supone el aprendizaje del alemán, porque yo creo que sí que es cierto que no podemos comparar quizá el aprendizaje del alemán con el inglés, por empezar ya solamente con el bombardeo que siempre hemos tenido y que existe del inglés en medios de comunicación, en todos los aspectos, pues no existe el mismo bombardeo de alemán en la vida cotidiana de cualquiera. Entonces, eso unido a que la idiosincrasia del idioma en sí, pues que tiene bastantes dificultades para un hispanohablante, pues yo creo que sí que podemos hablar de que es un reto, es un verdadero reto para el alumnado hispanohablante, pues enfrentarse al aprendizaje del alemán, ¿no? Entonces, ¿qué motivaciones, aunque en parte ya ha habido alguna respuesta, ¿no? Elma también ha estado un poco hablando, ¿no? Que traen motivaciones diferentes, que el propio perfil tan variado del alumnado determina también las motivaciones que tienen para aprender el alemán, ¿no? Pero, no sé, por ahondar un poco más, ¿qué motivaciones, digamos, principales habéis observado vosotros en el alumnado? ¿Qué es lo que él espera a la hora de enfrentarse al aprendizaje del alemán? Si queréis Bueno, alterar el orden, siempre empezamos por Belén. Ahí empezamos ahora. Seguimos. Christoph. Pues yo creo que ellos tienen una idea, una experiencia bastante difusa al principio, ¿no? del alemán, porque si no tienen conocimiento ninguna antes, tienen bastante miedo y respeto al alemán y creo que esperan una cosa mucho más difícil y complicado que de verdad es. Luego, lo que tú has dicho, el bombardeo que no tenemos del alemán, por suerte, también facilita bastante que no tenemos que podemos empezar de cero, sobre todo con los temas de pronunciación y entonación, que no tienen ya algo aquí grabado, sino nosotros se lo podemos enseñar bien. Y luego cuando ya avanzamos un poco en el idioma, creo que pierden bastante el miedo de cometer fallos, pero también ven todavía, sobre todo, temas como declinaciones, las estructuras y todo eso, que hay bastantes dificultades, sí, a la hora de hablar, porque eso necesita mucho trabajo para automatizarlo.
porque eso no puedes estudiar, no puedes estar en casa y estudiarte las declinaciones, las tiene que hacer bien más o menos a la hora de hablar, ¿no? Entonces, ahí también trabajamos mucho de quitar miedos, de porque las declinaciones tampoco son tan importantes como piensan, pero claro, uno a veces es muy perfeccionista y no quiere cometer errores, pero eso es lo que veo yo, sobre todo en mis grupos y en mis clases. Y siempre la ilusión de mi alumnado, siempre la ilusión de hacer un viaje o visitar Alemania o ver cosas. Eso también, ellos de verdad tienen ganas de ir y visitar Alemania o otros países, Austria o Suiza también. Muy bien, sí. Elma. Pues añadiendo, bueno, estoy de acuerdo con lo que ha dicho Christoph, ¿no? Pero sobre todo también, es decir, lo que el alumnado se propone a la hora de entrar en una clase de idioma muchas veces es ese afán de hacer las cosas perfectamente y entonces le da miedo el fallo, el error, la pronunciación. Y a nosotros también a veces, vamos, voy a decir, antiguamente quizás buscábamos esa perfección que realmente no tiene ningún sentido, ningún valor, entre comillas. Lo más importante es comunicarse, desarrollarse en las diferentes situaciones, porque siempre se lo digo también, mirad toda la comunidad, por ejemplo, voy a decir turcos o etcétera, que viven en Alemania, pues no hablan y no declinan perfectamente y sobreviven, llevan ahí muchísimos años y se le entiende perfectamente. Es decir, no hace falta, ¿no? Ese toque de perfección. La pronunciación, bueno, pues eso también depende un poco de la persona en sí, si tiene facilidad, también es verdad, que hay gente que estudia, no aprende con mucha facilidad un idioma, otro le cuesta un poquito más, pero bueno, eso se trabaja en clase y va perfectamente. Es cierto que muchas veces ese afán por la perfección puede ir en detrimento de la comunicación. Entonces, pues es cierto que muchas veces el alumnado, además, a mí me acuerdo que me lo decía mucho, dice, es que tengo que pensar tanto antes de empezar a hablar, ¿no? Para colocar el verbo al final, por ejemplo, si es una subordinada, etcétera. O ser consciente de que esto es una subordinada, ¿no? Entonces, claro, no todo el mundo tiene esa conciencia del idioma, incluso en el propio idioma, como para pensar siempre qué tipo de estructura estoy desarrollando ahora, ¿no? Para realmente llegar a esa perfección. Pero yo estoy de acuerdo contigo, Elma, y con Christoph, que lo más importante es comunicarse, evidentemente, con un mínimo de corrección, lógicamente, o con el exigible en cada nivel, pero no, es decir, que no vaya en detrimento de la comunicación, es decir, que la corrección no reste capacidad de comunicación, ¿no? Belén. Sí, yo estoy completamente de acuerdo con todo lo que estáis comentando, ¿no? Y es verdad que el hecho de que el inglés sea un idioma pues tan extendido y que desde que nacemos estamos escuchando pues desde canciones hasta, yo qué sé, todo, ¿no? Todo nos viene en inglés. Esto es una ventaja para el inglés y una desventaja para nosotros en el sentido de la evolución a la hora de aprender, la rapidez con la que aprendes, ¿no? Pero también estoy de acuerdo con lo que dijo Christoph al principio, que es una suerte porque partimos siempre de cero. Entonces, cuando te viene la gente sin ningún tipo de error fosilizado, también es mucho más sencillo empezar a construir sobre una base que tú mismo estás ayudando a levantar, ¿no? Y también estoy muy de acuerdo con lo que dice Elmar, que también lo comento muchísimas veces en clase, que es que tú te vas a Alemania o a Suiza, Austria, ¿no? Y que te encuentras con una población muy diversa, de sitios muy diferentes, que se comunican fantásticamente bien, que tú entiendes todo lo que te están diciendo, pero sabes que no lo está diciendo de forma correcta. Y yo esto lo pongo de ejemplo muchas veces, muchas. Cuento anécdotas, ¿no?, que me ocurren allí. Pues he preguntado por un camino dónde se encontraba tal cosa, me enteré perfectamente y llegué genial al sitio, pero me di cuenta de que no había usado tal. Entonces, bueno, yo creo que esos son los mitos que hay que desmontar para que el alumnado no sienta miedo a la hora de aprender alemán.
Sí, 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 sí. no. Y luego venderles también muy bien la burra, que cuando tú ves una frase en inglés con palabras que desconoces, tú te aventuras a pronunciar de una manera u otra, ¿no? Pero que en alemán casi que tienes un 100% de fiabilidad a la hora de pronunciar palabras desconocidas, porque las reglas de pronunciación son Sí, las que son, y una vez que las aprendes en primero, casi que puedes leer sin saber lo que lees, pero sabes leer en condiciones, ¿no? es cierto, se corresponde, sí, sí. Ujú. Sí, bueno, pues yo creo que con esto ya habéis estado, es decir, habéis dado unas pinceladas de cuáles son las típicas dificultades del hispanohablante a la hora de enfrentarse al alemán, ¿no? Sobre todo la estructura, quizás la estructura de la oración, sobre todo las subordinadas, ¿no? O también, bueno, pues un poco en cuanto a la pronunciación, pues lógicamente, o las declinaciones que tienen su reflejo en el artículo, etcétera. Todo eso son dificultades que, bueno, pues que están ahí y que son un poco, creo, lo más repetido, ¿no? A la hora de enfrentarse al idioma, ¿no? Al alemán como idioma extranjero. Entonces, ¿cómo hay ciertas dificultades muy repetidas a las que vosotros hayáis encontrado ya el antídoto o de alguna manera hayáis encontrado pues una fórmula que funcione muy bien, algo que podáis así mencionar y decir, bueno, pues esto me funciona muy bien cuando lo explico o con esta muletilla o con este truco, con este recurso. No sé si tenéis algo por ahí. Bueno, yo voy a decir, por ejemplo, las típicas Eselsbrücken que se pueden quedar, por ejemplo, para la oración, ¿no? La estructura de la oración. Eso sí que simplifica, facilita esa información para el alumnado, ¿no? Pero, claro, luego el aprendizaje de nuevo vocabulario, etcétera, pues ahí diversificamos un poquito, pues introducimos, por ejemplo, aplicaciones lúdicas que se pueden repetir en clase o incluso, bueno, pues se hacen los famosos Kahoot al final de un día. Lo reclaman también mucho, tanto los jóvenes como los... Y ahí se hace, digamos, un repaso, se puede hacer tanto de estructura gramatical como de vocabulario. Y la verdad que eso sí que funciona bastante bien. Es decir, ofrece un abanico de diferentes formatos para trabajar las diferentes actividades. Ujú, Mm. ujú. Sí, muy bien. Bueno, ¿alguna otra cosa que aportar? No, bueno, Bueno, yo yo, sí, perdón. Belén, sí. No, no, pienso igual que Elmar, ¿no? Que hoy en día también tenemos muchísimas posibilidades gracias a las plataformas con las que trabajamos, donde puedes subir muchos materiales, ¿no? Online, o sea, de estos interactivos y demás, donde yo creo que sí que se pueden trabajar muy bien vocabulario, estructuras y tal. Ahora, antídotos contra las dificultades clásicas. La verdad es que creo que Difícil, no. Yo creo que no. No. A mí sí se me ocurre que en clase, sobre todo con grupos ya de niveles más avanzados y tal, ¿no? Pues cuando llegan a niveles altos con errores muy fosilizados, como el uso de preposiciones que van con dativo y ellos la utilizan con acusativo, porque de repente todo es femenino en alemán, ¿no? Todo es die. todo Yo es creo que es una difícil, influencia del de en inglés, ¿no? Todo es die. sí. Entonces yo sí que es verdad que a veces uso chascarrillos, ¿no? De estos de cuando empiezan una frase, poner fondí y digo, no, la fondí me gusta mucho, pero eso no funciona en alemán, ¿no? Entonces eso de fondí, eso no funciona. Sí, sí, Pero sí que es verdad que un antídoto, sí, muy seguimos bien. avanzando, seguimos trabajando, seguimos creciendo en Yo, este sentido, pero yo recuerdo ciertos trucos, a lo mejor, que bueno, que luego ya, pues claro, evidentemente cada alumno ya pues podía tomárselo más o menos en serio, ¿no? Pero con la fonética, por ejemplo, yo les decía que era importante ensayarlo delante del espejo, ¿no? Para controlar, por ejemplo, para la U, ¿no? sí. En fin, bueno, la pronunciación de los umlaut en general solía costar bastante trabajo, pero la U, en lugar de decir U, pues se suele tender mucho a decir I, como si fuera una I. Yo decía, Sí. bueno, pues en realidad es una I, simplemente que tenéis que dejar los labios en forma de U, o sea, decís primero U y sin mover los labios intentad decir ya con la lengua una I, a ver qué pasa. Y entonces
decir, pero incluso en clase y se reían, ¿no? Pero Sí, más o sí. menos funcionaba, ¿no? Otra cosa es que luego delante del espejo en casa lo siguieran ensayando o no. Pero, en fin, ahí pues sí que es verdad que, bueno, que hay... Además, yo creo que también es importante hacerles ver aquellas cosas que sí que pronuncian ya de forma inconsciente muchas veces, ¿no? Por ejemplo, en Granada, en Córdoba, en Jaén también, se abren mucho las vocales, ¿no? Se abren muchísimo, ¿no? Es decir, cuando se trata de plurales, ¿no? Entonces, las mujeres, ¿no? Mujeres, Entonces, esa yo decía, pues, aprovechar eso, ¿qué es lo que es, no? Es decir, yo muchas veces pues, bromeaba con esa frase de qué es lo que es, que se emplea muchísimo en Granada. Les digo, pero si eso lo habéis escuchado seguramente, no estamos en Granada, pero somos provincia vecina y seguro que habéis escuchado mucho eso de qué es lo que es y lo habéis imitado. Bueno, pues esa es la esa es la A umlaut, ¿no? Y así con muchas cosas, es decir, un poco aquello, o por ejemplo, otra cosa que es muy típica también en el hispanohablante, sobre todo en el hispanohablante andaluz, que pronunciar la J según la J mayoritaria en Andalucía, que es una aspiración en lugar de una J, aunque a lo mejor en Jaén no tanto, pero esa J tan relajada, tan aspirada, pues nos sirve magníficamente para usarla en alemán. Pero ahora están aprendiendo el alemán y piensan que si sueltan esa J no están soltando algo muy correcto, ¿no? Y Sí, entonces tienden a decir ich habe y todo eso, ¿no? Entonces, sí, pues, sí. no, usa la H, la J que tú sueles usar, si esa está muy bien, esa nos sirve, ¿no? Entonces, muchas veces también es un poco, digamos, hacerles ver que pueden aprovechar el potencial de pronunciación que sí que tienen, pero que usan inconscientemente para enfrentarse a la pronunciación del alemán. Sí, 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 sí. Sin duda también depende, como bien habéis dicho, ¿no? Depende de la región de Andalucía donde nos movamos. Yo estuve un Claro, tiempo en la Carolina y sí que es verdad que las dificultades de pronunciación a las que me enfrentaba allí no sí, son las mismas a las que me sí, enfrento aquí, ¿no? Por eso. ejemplo, pues el ejemplo que tú has dado, el ich habe, ¿no? Y ese habe, pero relaja la garganta, relájala. Digo, a ver, échame el aliento. ¿Tú cómo echas el aliento? Tú dices ja, no, dices ja. Digo, pues esa es la H. Sí, sí, Entonces sí que es verdad que depende mucho de la zona donde sí, nos movamos. Sí. sí, cierto, cierto. Como Bueno, también la she, ¿no? Que yo aquí, aprovechando en Cádiz, ¿no? Que eso, hay zonas de Cádiz donde la she se relaja mucho, ¿no? totalmente. Entonces, chiquillo, digo, pues esa chiquillo, esa es la que necesitamos. Cierto, cierto. Muy bien. Yo creo que tomar todo con humor y no y reírse Sí, cuando él quita otra vez el fallo. Y yo también trabajo mucho con las manos, gesticulando, para que ellos mientras hablan ya ven que tienen que cambiar algo y se dan cuenta de que tienen que trabajar la oración. Y muchas veces noto que al principio les sale todo un poco desordenado, pero luego se corrigen y saben hacerlo. Eso también me gusta mucho. Y también yo, sobre el tema de pronunciación, trabajo mucho al principio ya, en la cuarta, quinta sesión, ya con trabalenguas, con algunas cositas, y le gusta también, y siempre digo, tú te llevas se traigo una tarjetita con una trabalengua y se lo tiene que llevar a casa, y cuando vuelva la siguiente vez se lo tiene que presentar, y cada vez más rápido, más rápido, más rápido. Y se ríen mucho, también tienen vergüenza a veces, pero se ríen. sí, Y el tema de la... Encontramos muchas cosas en Internet, en Instagram, en YouTube, canales que de verdad tienen cosas muy buenas. Ahí hay que buscar un poco, enseñarles las cosas buenas que hay, porque pasan mucho tiempo en el Internet y en Instagram o donde sea, y ahí le puedes saltar, si le salta, porque están siguiendo a alguien, 3, 4 cosas en alemán, también repiten eso un poco sin darse cuenta, ¿no? O encuentran cosas que luego viene a la clase, Christoph, ¿me puede explicar eso? He visto esto de Alemania, ¿por qué hacen esto así, no? O, para ellos también encuentran su propio interés del idioma y del país. Son cosas que hago yo y que me van muy bien. muy bien. Bueno, pues bien, y podríamos quizás saltar a otro aspecto que, bueno, que en cierto modo puede tener relación con lo que acabamos de decir, porque muchas veces también la dificultad del idioma, no solo el nuestro, sino en general, muchas veces genera el abandono del alumnado, ¿no? Que se ve un poco ya
sobrepasado, ¿no? Pero bueno, pues hablando del abandono, es decir, ¿qué razones estáis viendo? Porque abandono hay, eso está claro. Es decir, vamos a partir ya de la idea de que hay abandono, porque lo hay en las escuelas de idioma en general y en cualquier idioma. ¿Qué razones, digamos, más significativas habéis observado vosotros para que el alumno tome la decisión de abandonar? Yo creo que en este sentido depende un poco también del nivel en el que nos encontremos. Entonces, en los cursos iniciales, los cursos, bueno, en lo que es primero, ¿no? Yo creo que es un curso en el que la gente se matricula sin saber muy bien si va a poder afrontar el curso o si no, etcétera. Entonces, yo me encuentro normalmente razones de incompatibilidad horaria en muchas ocasiones. Entonces, es un curso que siempre hay plaza, la gente se matricula, pero luego resulta que nos encontramos con alumnos que no han venido ni siquiera el día de la presentación. Entonces, me parece a mí que en ocasiones es debido a una falta de organización por parte de la persona que se matricula en cuanto a horarios y tal. Cuando ha comenzado el curso, en primero, yo creo que hay gente que también abandona pues, por razones laborales que le van surgiendo de forma inesperada o lo que sea, ¿no? Razones de estudio, porque de pronto el adolescente se da cuenta de que no puede con tanto y tiene que soltar algo y que suelto, pues suelto alemán, que es lo que, digamos, no es obligatorio, ¿no? Yo creo que luego en niveles avanzados la tasa de abandono es muchísimo menor, porque los grupos ya se han consolidado, la gente que está ahí y ya ha llegado hasta ese nivel es porque realmente quiere, puede y le dedica tiempo al alemán. Entonces, yo creo que las razones son principalmente ocurren en el primer curso. Y creo que es más bien organizativo que por miedo al idioma. Yo creo que son pocos, los hay, ¿eh? No digo que no, los hay, pero son pocos los que abandonan por temor a que no puedan aprender este idioma por razones de dificultad, de pronunciación ni nada, porque creo que para eso estamos nosotros, ¿no? Para desmitificar todo esto de lo que hemos hablado. Y somos los que estamos motivando y que la gente no abandone tal y cual, pero son muy pocos, creo, desde mi punto de vista, los que se van por esa razón, por temor. Yo creo que es más organización que otra cosa. Sí. Yo añadiría quizás que lo que se meten, coincido con Belén, que son en los niveles básicos, se produce quizás mayor abandono que en los niveles avanzados, porque ya el que está en un cuarto o quinto, además quiere acabar, que quiere tener ya ese merecido título y bueno, además sabe perfectamente cómo funciona el aprendizaje en una EOI. Claro, los niveles básicos muchas veces o lo tienen muy claro o lo necesitan, entonces sí o sí se quedan. Pero es verdad que hay mucho otro que, como dice, y vamos a coincidir todos, que he visto a todos igual, el movimiento era la cabeza arriba, afirmándolo, ¿no? Claro, es que no solamente son las 2 horas y cuarto, que ya es mucho, bueno, 4 horas y media, ¿no? En semana, que es bastante tiempo, pero a veces, claro, tienen que dedicar tiempo en casa también. Yo creo que algunos también subestiman, digamos, lo que significa un aprendizaje de un idioma, que quizás se meten por curiosidad y se encuentran con una cosa, o a lo mejor piensan que puede ser, bueno, pues ahí se cantan algunas canciones o mucho más, la progresión es mucho más lenta. Entonces, claro, llega un momento que dice, mira, aquí me tengo que poner. Y como no lo haces, y sobre todo un primero, creo que la progresión, como avanza bastante, si faltas una semana o dos, te encuentras con un hueco muy grande, una laguna de concepto que de repente o bien lo recuperas tú en casa o empezamos ya que el tren que se está alejando. Ya llega un momento que dices, mira, esto ya es tanto que lo dejo. Evidentemente nosotros intentamos hacerlo, por ejemplo, con con encuestas de satisfacción, entre comillas, ¿no? Para también saber un poquito, tener un feedback del alumnado, en qué podemos a lo mejor mejorar, cómo ven ellos nuestras clases. Y bueno, pero es verdad, nos suelen decir el profesor de un patata, por ejemplo, ¿no? Que en realidad están en ese aspecto, van bien, pero claro, yo creo que es
la sobrecarga también a veces o el desconocimiento de aprender un idioma. Sí, no añadiría mucho más. Son cosas personales por razones de trabajo o razones de estudio. O yo no recuerdo ningún caso que porque no le gustaba el idioma o algo me lo ha dejado. Son cosas personales que nosotros no es muy difícil resolver. Podemos movernos, ayudarlo, apoyarlo, pero llega un momento cuando, como ya ha dicho bien Elma, que cuando falta mucho ya le cuesta volver a enganchar, quieren, algún día vuelven, pero ya no eso es lo que tenemos que intentar apoyarle de la mejor manera posible, pero no siempre podemos, ¿no? Con los recursos que tenemos en la escuela. Muy bien. Sí, yo creo que esto que ha estado apuntando Elma de la encuesta también yo creo que es interesante. Nosotros hicimos algo parecido, no ya las encuestas de satisfacción durante el curso, sino también lanzar un sondeo al alumnado que había abandonado ya, es decir, pedir al profesorado que al alumnado del curso anterior que habían abandonado, hacerles llegar una encuesta que habíamos elaborado. Y bueno, quizás en nuestro centro, como ahí sí se permite más anonimato, porque es un centro grande y tenemos bastante personal, ahí algunos sí se han atrevido a lo mejor a decir que mi profesor no me motivaba o mi profesora no me motivaba, no me sentía motivado, ¿no? Cuando cometía un error, pues a veces me hacía sentir mal, en fin, estas cosas que a veces suceden y que, bueno, que muchas veces pues tampoco no hay la misma empatía del profesorado con un alumnado que con otro, etcétera, etcétera, todo ese tipo de cosas, pero efectivamente la gran mayoría de las razones eran por incompatibilidad horaria con mi trabajo, con mi estudio, etcétera, etcétera, ¿no? Pero bueno, yo ahí un poco planteé en mi centro que aunque fuera por un porcentaje pequeño, aquellas cosas que sí dependieran de nosotros, a lo mejor de nuestras metodologías o de cómo funcionamos como centro, pues intentar repararlas, ¿no? Y a raíz de eso, pues estamos ahora mismo desarrollando un montón de cosas como observaciones de aula, observaciones de pares docentes, los profesores se están observando unos a otros, ha costado un poco convencer que eso es algo sano y que eso no es algo para fiscalizar a nadie, sino que es muy sano porque aprendemos los unos de los otros. Lo hemos compartido incluso en el salón de actos. Estamos pues, también en una plataforma volcando todo tipo de propuestas didácticas ordenadas por idiomas, niveles, destrezas, etcétera. Las estamos poniendo en común y están ahí también al servicio de todo el mundo, con lo cual eso viene muy bien. Y yo creo que ese tipo de cosas, digamos, trabajar en la didáctica también internamente, más allá de la formación, que por supuesto también, ¿no? Pues yo creo que siempre es algo bienvenido y es muy sano porque yo creo que eso es en lo que siempre tenemos que trabajar, ¿no? En nuestras metodologías, ¿no? Y otro aspecto que yo creo que es muy, muy importante respecto al abandono es cómo hacer participar al alumno en la vida del centro también. Es decir, que el alumno se sienta un poco parte del centro y que sienta también ese atractivo, ¿no? De participar en las actividades, ¿no? Y ahí es verdad, pues como habéis comentado antes, como decía Elma, que se puede hacer un pequeño Oktoberfest al inicio del curso, con lo cual eso ya crea un vínculo del alumnado también con el departamento y con la cultura. Y así, pues bueno, a lo largo del curso evidentemente se pueden hacer un montón de actividades y ahí es muy importante enganchar al alumnado y tenerlo ahí también un poco de nuestro lado y que sienta que es un poco partícipe en la vida del centro, ¿no? En las actividades desarrolladas en el centro, ¿no? Es un poco ya por hablar también de cómo fidelizar quizá al alumnado, ¿no? Más allá de nuestras clases, ¿no? No sé si vosotros tenéis ahí también algo un poco en esa línea, ¿no? Lo de la, digamos, participación del alumno en la vida del centro, en las actividades, etcétera. No te diría solamente Ay, perdón, Belén, si quieres. No, Elma. Adelante, no. También lo que comenta es muy importante que participen en la vida del centro y también yo creo que es fundamental, sobre todo en los niveles básicos, de crear un ambiente entre ellos
también que se lleven bien, porque es que a veces observo en algunos grupos que dicen, mira, apenas se hablan en el descanso, cada uno un poco por su cuenta, y luego hay otros grupos que se llevan estupendamente, entre ellos hay mucha comunicación, alegría, quedan después, en fin. Entonces también es verdad que al principio, bueno, pues a veces hemos intentado de hacerlo mediante un Stammtisch, unas quedadas extra oficiales fuera del horario, y para que se vean, que se conozcan y bueno, que con una Coca-Cola o incluso con una cerveza por delante, pues ya de empezar a conocerse un poquito mejor, que también sirve. Ya no se puede ser bien en la escuela. Muy bien, muy bien. Sí, ¿alguna cosa más al respecto? Bueno, sí, perdón. Creo que todo lo que deberíamos hacer, trabajar en el tema de la didáctica, cuando detectamos algo que podemos repararlo y hacer el centro lo más atractivo que podamos. Para ellos tiene que ser, porque es por la tarde, se esfuerzan para venir, muchas veces les cuesta, cogen el coche o lo que sea. Tiene que ser algo que disfruten, que viene, como nosotros hicimos en nuestra escuela, en la Carolina, aprendemos con alegría. Entonces, eso es lo que... Fundamental, desde luego. Muy bien, pues bueno, podríamos pasar quizá ya al punto en el que hablemos de las diferentes modalidades, ¿no? Que se ofrecen en la enseñanza del alemán, porque claro, el alemán, como dije antes, ya como uno de los idiomas clásicos de las escuelas oficiales de idiomas, pues por él han pasado todas las novedades que se han ido introduciendo en la enseñanza, exceptuando el CAL quizá, pero aparte del CAL, pues todas están presentes en nuestro idioma, ¿no? Tanto la presencial como la semipresencial, como la enseñanza a distancia. Y en cuanto a la enseñanza semipresencial y a distancia, ¿cuáles son un poco vuestras impresiones de cómo se está llevando a cabo, cómo está funcionando ese tipo de enseñanza en nuestro idioma? Belén. Bueno, pues mira, a mí me parece que la enseñanza semipresencial a distancia nos han abierto un camino importantísimo en el idioma alemán. A mí me parece que, como apuntaba Elmar en otro de los puntos, decía que, claro, para un alumno muchas veces el hecho de 2 horas y media o 2 horas y cuarto, 2 veces en semana, como que hay gente que por razones laborales, familiares, etcétera, no pueden asumir ese horario, ¿no? Y terminan pues abandonando o faltando muchísimo, etcétera. Y yo creo que este problema se suple mucho con la modalidad semipresencial. Me parece que ha sido un avance extraordinario en la enseñanza de idiomas y esto te da la oportunidad, pues, de que si un alumno no dispone de tanto tiempo presencial, pero sí tiene su tiempo libre después en casa, etcétera, que pueda trabajar de forma autónoma. Y me parece muy importante porque al tener tú una plataforma en la que puedes desarrollar toda tu labor docente también, puedes poner todos tus contenidos, todos tus materiales, actividades autocorregibles, tareas evaluables, etcétera, etcétera, y dejas que el alumno trabaje un poco a su ritmo, pero organizándolo tú. Es decir, tú le organizas un planning y él se acoge a ese planning, ¿no? Y va cumpliendo con su fecha y tal. Entonces, me parece una modalidad que creo sinceramente que es la modalidad del futuro que estamos viviendo ya. O sea, no de un futuro lejano, sino del que vivimos ya. Yo creo que el perfil del alumnado está tendiendo más hacia la semipresencialidad que hacia la presencialidad, me parece a mí. Y en este sentido creo que no se deben dar pasos atrás como los que estoy viendo actualmente, que se están dando pasos atrás, porque en escuelas de Cádiz se está quitando la modalidad semipresencial y no a favor de la presencial. Es decir, que no es que aumenten otro tipo de grupos, otro tipo de modalidades, sino simplemente las están eliminando. Y creo que es un error brutal el que se está cometiendo en este sentido, porque considero que es en este momento, después de una década que llevamos con esta modalidad, creo que es ahora cuando podríamos estar empezando a recoger fruto y creo que es ahora cuando estamos contando con una plantilla, un profesorado concienciado, un profesorado implicado, un profesorado que entiende esta modalidad
y justamente es ahora cuando empiezan a recortárnosla. La verdad es que yo en este sentido estoy muy decepcionada con este tema, ¿no? No sé si es una razón política, si es una razón de otro tipo, no lo sé, no tengo ni idea de por qué. Lo que sí veo son los hechos, y los hechos es que nos están quitando el futuro, nos están recortando un futuro, porque el alumnado cada vez tiende más a ese perfil, alumnos que están estudiando, que trabajan, que tienen familia, y yo llevo años con la semipresencial y noto que cada vez está más demandada y cada vez funciona mejor, cada vez el profesorado más implicado, como digo. No sé qué opina Pam. No, totalmente de acuerdo. Además, te digo que lo que tú notas ahora, ya en San Fernando lo llevamos ya un curso, casi Sufriendo. dos, sufriendo en las propias carnes, ¿no? Que nos han quitado nuestro grupo semipresencial, con todo lo que significa eso para el departamento de alemán, por la organización, el número de alumnado, etcétera. Es un poco contradictorio, digamos, a la versión oficial por parte de las autoridades competentes que lo promocionan y lo dicen como que es la mejor opción que hay, que eso hay que fomentarlo en la educación permanente, etcétera. Y no cabe duda que es una de las mejores ideas que tienen. Lo que pasa es que se ha empezado, digamos, en momentos donde no estaba ni tan reclamado, a cambio de grupos presenciales, que luego sabéis todo cómo luego pasó, que a lo mejor se llenó mucho ese curso de semipresencial con gente que no tenía ni un ordenador en casa. Es decir, que la gente no estaba ni preparado para esa modalidad en muchas de las ocasiones. Y ahora, que es el momento realmente idóneo, sobre todo para combatir el tema de abandono que vemos. Vamos, yo supongo que vosotros todos manejáis plataformas virtuales, nosotros la Moodle también, por ejemplo, en la escuela, y si no fuera por la Moodle, el tema de abandono sería mucho más mayor en los grupos presenciales, porque al menos de esa forma lo puedo enganchar, le puedo hacer pruebas, el material, en fin, ellos pueden participar en lo que es el curso, ¿no? Entonces, de verdad, la semipresencialidad es, o a distancia, es una modalidad necesitada que la queremos, se reclama, pero el concepto de cómo distribuirla en las diferentes escuelas y cómo quitar, poner, etcétera, la verdad que yo no lo entiendo muy bien, sinceramente. Sí, sí, yo Sí, sobre todo creo que es verdad que es una modalidad de la que no deberíamos prescindir en ninguna escuela y sobre todo donde ya están implementadas, ¿no? Y yo creo que además a raíz de la pandemia justamente es cuando nos hemos dado cuenta de que es absolutamente necesaria. Es que yo ahora mismo no entendería la enseñanza del alemán sin el apoyo de una plataforma, en este caso Moodle, que son la que yo utilizo, ¿no? Entonces sí creo que se está dando un paso hacia detrás, porque no creo además que sea un problema de vamos a centralizar en una escuela, porque la semipresencial al final sí que ofrece también 1 hora y media a la semana de clase presencial con tu tutora, donde tú puedes poner en práctica de forma real tus conocimientos, actividades orales, incluso atención a dudas, etcétera, etcétera, y se trabaja en grupo. Y yo creo que para mí es la modalidad ideal de enseñanza y creo que la pandemia nos lo demostró. Con la pandemia hemos aprendido esto, pero creo que se ha empezado a recortar en el momento donde verdaderamente comenzaba a tener su fruto de verdad. No sé, Christoph, creo que te he interrumpido. No, no, para nada. Que nosotros aquí no tenemos esta modalidad, pero claro, en inglés tenemos, pero en alemán no. Pero a raíz de la pandemia, donde creo que las escuelas oficiales de idiomas demostraron su flexibilidad de un día al otro, la clase online y responder a las necesidades del alumnado y sabiendo estas necesidades que tienen, que estuvimos comentando antes, que alguno no puede venir, la dificultad por el horario, no sé qué, eso tiene que ser la respuesta que tenemos. Si queremos seguir a ofrecer este idioma y la oportunidad de aprenderlo. Entonces yo tampoco entiendo por qué lo quitan, porque yo creo que también eso pues, da todas las respuestas que tenemos a
a los retos que tenemos en la escuela. Sí. Sí, yo además creo que las tres modalidades están bien planteadas y las tres modalidades son necesarias. Es decir, yo veo que por una parte la presencial pues tiene su peso en las escuelas de idiomas, pues porque todavía existe un perfil todavía y existirá siempre un perfil de persona, de alumnado, pues que le interese, que necesita, porque yo tengo alumnos así, que necesitan venir 2 veces en semana, quieren ese arrope de la clase, de tal, ¿no? Luego existe el perfil de distancia, alumnos que están en todas las puntas de Andalucía y quieren tener acceso también a la enseñanza del idioma, ¿no? Pero luego la semipresencial me parece que era justamente ese punto que mezcla, que fusiona todo, ¿no? Que fusiona alumnos que tienen tiempo, pero no tengo demasiado tiempo para asistir a clase, no para el estudio, ojo. O sea, el tiempo para el estudio todos tienen que tener, ¿no? Pero distribuirlo de una manera u otra. Entonces, yo creo que es una modalidad que no puede desaparecer, es que no puede desaparecer en ninguna escuela, porque además pienso que si lo haces porque el número de alumnos es menor, bueno, es que para eso está la modalidad a distancia también, pues si la modalidad a distancia recoge a todo aquel que no puede trasladarse, pues me parece fantástico, pero que exista la modalidad semipresencial en muchas escuelas que den oportunidad a toda esa gente que por una razón u otra quieren trabajar de forma autónoma, pero tener derecho a 1 hora y media de clase semanal. Y, en fin, creo que estamos dando un paso hacia detrás en este sentido. Yo creo que, desde luego, estamos todos de acuerdo que las tres modalidades son necesarias porque tienen que atender todos esos diferentes perfiles de alumnado que tienen realidades diferentes y que tienen una disponibilidad u otra para acceder a las enseñanzas del alemán, ¿no? Esto es extensible a todo, pero en el caso del alemán, pues, desde luego, es así también. De lo que sí tengo noticia, aunque yo no he vivido este tipo de enseñanza, como ya os dije, pues hace ya bastantes años que no imparto docencia, pero sí sigo más o menos de cerca también pues, la enseñanza semipresencial y la enseñanza a distancia. Y bueno, nosotros llevamos mucho tiempo en nuestro centro, por ejemplo, reclamando reducir esa ratio tan elevada que se exige para los grupos de semipresencial. Porque si la razón para recortar o para quitar grupos es que el alumnado que asiste está por debajo de esa ratio tan elevada, entonces, claro, digamos, se está jugando a que, bueno, pues vamos a tomar como parámetro esa ratio que a nosotros siempre nos ha parecido excesiva, porque es muy difícil de manejar realmente y, a nuestro juicio, genera mucho abandono además. Esa ratio tan elevada que hace que se resienta quizá la atención individualizada deseada por el alumnado, pues hace que al final muchos abandonen también por un poco esa falta de atención que sienten, porque es muy difícil para un profesor realmente estar encima de todo ese vasto grupo de alumnado que, como es lógico, pues requiere mucha atención y mucha... En fin, pues puede tener montones de dudas, puede tener montones pues, de cuestiones que plantear, que si bien es cierto, como dice Belén, en el caso de la semipresencial, pueden aprovechar también la clase que tienen presencial para plantear todo ese tipo de dudas, pero bueno, no cabe duda que ahí sí hay todavía algo por mejorar. Pienso que la ratio es uno de los aspectos que hay que mejorar indudablemente. Luego también hay una opinión generalizada, y hablo del alemán, de los materiales que hay tanto en semipresencial como en la enseñanza a distancia, que quizás resulten un poco obsoletos, que hay, bueno, pues en unos aspectos no están mal, pero en otros aspectos parece que están un poco obsoletos y al final pues sí requiere mucho trabajo por parte de cada profesor a la hora de generar, ¿no? De generar material, porque el que hay, bueno, pues o es insuficiente o no es el adecuado, ¿no? Entonces, yo creo que no cabe duda que sí que hay que mejorar bastantes aspectos,
tanto de la semipresencial como de la distancia en alemán. Y por otro lado, ya sabéis también que la enseñanza a distancia pues, se comenzó el curso pasado, está todavía en una fase inicial donde hay mucho que mejorar también en la matriculación, en la escolarización del alumnado, que lleva un sistema aparte bastante complicado, de muy difícil conciliación con nuestro sistema, y todo lo que he planteado antes también en cuanto a materiales. Yo creo que un poco eso resume al menos lo que yo he podido recoger de nuestro centro y de otros centros donde se está impartiendo. Y muy en la línea de lo que dice Belén, cierto que no se entiende el recorte de grupos, porque eso ya no se recupera, porque al hacernos el recorte en grupos semipresenciales, pues no recobramos los grupos que teníamos inicialmente por los que se hizo el cambio a coste cero, ¿no? Entonces eso es muy lamentable, efectivamente, y yo creo que ahí sí que deberíamos un poco pues, seguir reivindicando que nuestras enseñanzas se optimicen un poco para que estas tres modalidades sigan adelante, porque es verdad que son necesarias. Sí, sí, yo sobre todo, bueno, Cádiz, que es la capital de provincia, lo entiendo aún menos. Es decir, como en una capital de provincia, ciudad universitaria, ciudad que mueve tantas administraciones, tanto volumen de personal, potencial alumnado, ¿cómo recortan en una capital? Eso lo entiendo aún menos. Con respecto a los materiales, sí que es cierto que, bueno, yo impartí el A2 de distancia el año pasado y sí que es cierto que son materiales que están desnivelados. Yo creo que el problema de los materiales que se hizo en su día, se hicieron con un propósito de ayudar, de tener una base con la que empezar, y a raíz de ahí el profesorado se hacía responsable de sus propios materiales, ¿no? Yo creo que sí que hay muchísimo trabajo por delante en este sentido para actualizarlo, para volver a nivelar, para que sea más acorde a lo que son las enseñanzas hoy en día. Pero creo que para todo hay que hacer una inversión, pero no hablo solamente de una inversión económica, yo hablo de una inversión de tiempo, y una inversión de recursos, de personal, etc. Y mi sensación, la que yo tengo, es que se quiere todo de hoy para ya. Sí, Lo quiero ya, lo quiero bien y lo quiero, además lo quiero a coste cero. Y yo creo que ese es el error que se comete, que si queremos de verdad ofrecer una enseñanza de calidad, tenemos que prestar atención a la calidad, y la calidad no se consigue así. Se consigue con el esfuerzo, con la dedicación. Entonces, si se comienza un proyecto, que ese proyecto de verdad tenga una durabilidad, que no se puede cortar así de repente. Entonces, bueno, todos estos materiales, por supuesto, son mejorables, se puede hacer, pero hay que tener un personal, un equipo que se encargue de ello. Efectivamente. Y recursos y tiempo para hacerlo. Ahí tienes razón, ese es otro asunto, esa es otra pata, digamos, que flaquea también, que es la preparación del profesorado también adecuado para impartir este tipo de enseñanzas, ¿no? No ya solo la semipresencial, sino a distancia, que eso sí es cierto que requiere ya un dominio en el uso de medios digitales que no lo tiene todo el mundo, y efectivamente eso tiene que mejorar también con una puesta al día por parte del profesorado, con una formación adecuada que habría que dar también, y en fin, yo creo que todos esos son aspectos que todavía tienen que mejorar bastante. Ahí tienes toda la razón, sí. Igual que hablábamos de que hay un perfil de alumnado presencial, yo quiero mis 4 horas y media semanales porque en casa no saco tiempo. Está el semipresencial, trabajo, tengo familia, puedo ir a clase, pero un ratito nada más, el resto lo hago en casa. Y luego está el de distancia que, oye, yo es que vivo en tal, tengo unos horarios que no sé cuántos y necesito no ir a clases y tener mis sesiones siempre online, ¿no? Pues de la misma manera existe el profesorado con perfil presencial, que le gusta ir a su clase con su libro, tal.
y está el perfil de profesorado semipresencial, y yo creo que ahí es donde deberíamos tener muy claro que no se puede formar a todo el mundo por igual. El que tiene interés en formarse se forma, y ese es el profesor que realmente debería impartir ese tipo de modalidad, el que realmente se implica y hace y genera materiales y se preocupa y se ocupa de formarse y transmitirlo al alumnado a través de una plataforma. Y creo que eso también es importante, diferenciarlo. Sí. No, y evidentemente, incluso para las clases presenciales ya no hay manera de pensar que puedan existir sin una plataforma compartida con el alumnado. Es decir, que de alguna manera unos mínimos conocimientos digitales yo creo que ya sí deben ser exigibles a todo el mundo, ¿no? A cualquiera que imparta clases, ¿no? Claro, pero no es lo mismo que tú utilices tu plataforma como un apoyo a tu clase, donde tú pues a lo mejor cuelgas un diario de clase donde explicas al alumnado lo que se ha hecho tal y cual, actividades extras, etcétera. Y otra cosa es el que se dedica al semipresencial, que ese profesorado sí que tiene que tener una buena base, un buen conocimiento y utilizar la plataforma como recurso principal de su clase, ¿no? Entonces yo creo que en ese sentido sí hay que esa diferencia, ¿no? Sí. Sí. ¿Algún otro comentario al respecto por parte vuestra? Bueno, pues quizá ya casi por terminar, en cuanto a los niveles, porque hablando ya de aspectos curriculares, esto es un tema muy antiguo, es decir, a veces reivindicaciones antiguas caen en el olvido porque como ya estamos teniendo otro tipo de novedades que nos apartan ya de ello, pero a mí me sigue inquietando un poco la duración de los diferentes niveles del marco común europeo, que sean iguales para todos los idiomas, yo no lo acabo de ver. Yo siempre he defendido que para el alemán sí sería necesario, por ejemplo, en el nivel intermedio B1, sobre todo viendo que en otras comunidades, incluso para cualquier idioma, está subdividido a su vez en más niveles, es decir, en 2 cursos, ¿no? Y bueno, para mí, pues siempre en el momento en el que haces un cotejo con los descriptores del currículum y ves si eso se corresponde con la realidad, en el caso del inglés, en el caso del francés y en el caso del alemán, yo veo que en el caso del alemán, para alcanzar esos niveles que ahí se describen, yo sí opino que se necesitaría más tiempo, que sí necesitaríamos un curso más, por ejemplo, para que se correspondiera con la realidad de la dificultad de nuestro idioma. Yo no sé cómo lo veis vosotros. Yo creo que todo el mundo, vamos a coincidir que todo el mundo lo vemos igual, que la verdad que es el alemán sí necesitaría un poquito más de tiempo, en vez de 5 años, que serían 6 fácilmente, para con tranquilidad meter los contenidos y trabajarlo. Es que a veces me da la sensación que vamos con la lengua para afuera para, venga, esto hay que ver lo otro, ya estamos casi en mayo, en fin, el currículum, la programación, todo esto nos genera un estrés, no puedes profundizar bien las cosas para que, hombre, al principio nos dedicamos mucho en primer mes, ¿no? En presentarse, etcétera, que está muy bien, pero claro, ya luego empieza y dices, que hay muchísimas cosas, ¿no? Para dividirlo esto entre un A2, un nivel básico, por ejemplo, y luego el B1, lo decimos siempre que es demasiado para solo un curso, que es un tomo, un libro o un método o un currículum, como queramos, pero es muchísimo. Muchísimo, Sí. yo creo que es mejor en 2 años. Porque aquello de, como se dice en Alemania, den Stoff durchziehen, como sea, pues es muy lamentable que tenga que afectarnos a nosotros en algo tan apasionante como es el aprendizaje de un idioma, ¿no? Y tengamos que estar ahí con esa presión del tiempo que yo creo que es excesiva, ¿no? No sé cómo lo veis vosotros. No sé si Belén quería... Sí, yo opino igual que vosotros, ¿no? Que el nivel B1 a la vista está que todos los métodos vienen preparados como para 2 años vista. Y nosotros esos 2 cursos los metemos en uno. Y de hecho el otro día precisamente una alumna mía de B1 me decía, Belén, ¿qué nos queda por ver? Y cuando le dije lo que quedaba me decía, pero todo eso va a dar tiempo en 2 meses. No era como...
Pues sí, es el currículum y claro, yo creo que ciertamente habría que dividirlo. Por una parte, veo que sí que es verdad que para un alumno que empieza de cero, el ver que tiene 6 años por delante quizás sea también mucho tiempo, ¿no? Pero a lo mejor lo ideal sería dividir el nivel B1 en 2 cursos, que sería lo suyo para impartir las cosas con sensatez, con que el alumno pueda de verdad asimilar lo que está aprendiendo, porque es que es vocabulario, son estructuras, son muchas cosas y necesitan esos 2 cursos. Yo también lo veo muy obvio, que necesitamos 2 cursos para el nivel B1, pero también creo que deberíamos buscar otros caminos pues para que fuera un camino más liviano para aquel que puede afrontar el idioma de una manera mucho más rápida, el que tiene más capacidad de aprendizaje en tiempo menor. Es decir, facilitarle el camino a aquel alumnado que necesita una titulación y la necesita con cierto carácter de urgencia y por otra parte, pues eso, dividir el nivel en 2. Sí. Ritmos diferentes de enseñanza, sobre eso hay mucho que hablar también. Sí. Pero claro, yo creo que de este nivel básico también, y no solamente en alemán, lo podemos ver en los demás idiomas también, es que hay un alumnado que va más pausado, por muchas razones, porque no puede estudiar tanto, porque le cuesta más, hay otros que van muy rápido, y claro, para llevar a ambos, pues debería haber cursos diferentes con velocidades diferentes, o con menos contenido, no sé, como... Sí, sería otra opción, menos contenido, redistribuir esos contenidos en los distintos niveles, ¿no? Y sí, me parece que es muy importante porque, como bien decía Elmar, ¿no? Que es que al final al alumnado no le da tiempo de asimilar, tiene muchos conocimientos en su cuaderno, en su haber, pero realmente para luego tú poder aplicar todo eso y realmente asimilarlo de una forma positiva, pues necesita más tiempo. Sí. Muy bien. Bueno, y ya casi por terminar, no sé si Christoph tenía algún otro aspecto que añadir. No, yo estoy totalmente de acuerdo con lo que habéis dicho. Por un lado, hay que ver que de verdad eso también me pasa a mí, que de uno es de la 2 a de 1 hay un salto muy grande. Veo el agobio que tienen algunos alumnos, pero por otro lado tengo a veces alumnos que sí se pueden y avanzan bastante rápido y se puede trabajar muy bien. Ahí, en alguna manera, introducir alguna modalidad de 2 velocidades será interesante. Utilizar eso un poco será interesante, porque de verdad hay alumnado que necesita ir más rápido y si le ponemos un año más, tal vez se van a cansar y van a decir, entonces no, entonces me voy a otro sitio a hacerlo. Entonces hay que tener en cuenta también. Muy bien. Bueno, pues ya no me queda otra cosa más que concluir, porque la verdad es que hemos hecho uso del tiempo de una manera muy generosa, quizás más generosa de la cuenta. Pero yo he estado encantado con el coloquio que se ha generado en torno a la enseñanza del alemán. Evidentemente hay temas como este mismo que estamos tratando ahora, que requieren casi un coloquio aparte, pero yo creo que hemos dado una serie de pinceladas que son interesantes y que yo creo que han reflejado un poco, ¿no?, la realidad de la enseñanza del alemán en nuestra comunidad. Y os quiero dar las gracias a los tres. Muchísimas gracias por vuestras aportaciones, por vuestro tiempo. Y nada, pues con esto ya pues damos por concluido nuestra emisión de hoy. Muchas gracias, Juan Vicente. Sí, un saludo. Gracias.